ahora sí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, somos Julio y Alicia, no sé si nos conoceréis. No, Sí, 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 bueno, por os hemos visto redes, sí. en redes y en distintas retransmisiones a Sí, compañeros de la editorial, sí. sí. Y bueno, pues es un placer estar con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar largo y tendido, tenemos para hablar muchas cosas porque este librito que es Aquí. Barequet, que no Sí, me salía, El nombre. Barequet, es muy denso, ¿no? pues sí, 570 páginas. Sí, es Y densito, porque sí. dijimos, ya, se acabó. Sí, además, por lo que yo he estado viendo, tiene enjundia. Sí, 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 De tiene, 1900 hay tilita que cortar, ¿no? sí, sí, lo que pasa es que hemos hecho, bueno, hemos hecho cortes, evidentemente, si no tendría no sé cuántos volúmenes, eso hubiera sido interminable. Sí, hemos enlazado dos épocas bueno, son importantes en la historia del tema que tratamos, que es bueno, un poco la historia de los judíos en España. Y hemos cogido dos épocas, ya os digo, muy representativas. Por una parte, aquí en España, sobre todo Toledo y Sevilla, que son las ciudades que más salen en el libro en la Edad Media, y luego hemos ido poniendo pequeños capitulitos históricos para unir hasta que llegamos a después ya de la Segunda Guerra Mundial, si no sería, bueno, inabarcable, claro. Normal. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de investigación? bueno, nos hemos repartido la novela en cuanto a que ha habido una persona, en este caso yo, de llevar la parte de la estructura, las distintas tramas, personajes, etcétera, etcétera, prácticamente la ficción. Y por la otra, la cuestión histórica, que Julia, que es experta en el judaísmo sefardí y investigadora de la cultura, la política, historia, etcétera, etcétera, de Israel, pues ella que tiene mucho dominio, pues ha aportado todo el rigor histórico como ha apuntado, desde la salida de la diáspora de los judíos a través del edicto de los reyes católicos de expulsión hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos utilizado una narrativa que nosotros llamamos capítulos de transición, en el cual la parte de la historia judía lo hemos hecho a modo de crónica. Y así es más fácil para el lector. En cine sería, dentro de una película convencional, la voz de Noz que está explicando un suceso ya acontecido. Y de esta manera, pues, nos ha ido muy bien, francamente. Sí, sí. Pues yo creo que es muy importante para todos los que nos están escuchando saber qué es Barequet. Bueno, Que a ver, es una palabra en hebreo. Realmente significa cristal, pero es más que un cristal. Es una piedra preciosa que llevaba el sumo sacerdote en el templo, lo llevaban aquí en el pecho como si fuera un pectoral, pero que desapareció pues, cuando se destruye el templo en el año 70, desaparecen esas piedras, desaparece la menora, desaparece un montón de cosas de Jerusalén y realmente no se sabe dónde están. Como no se sabe dónde están, pues te deja mucho margen para que la imaginación vuele y puedas rescatarla, puedas hacer ficción sobre ella, puedas hacer lo que quieras, porque ahí, claro, la historia no te marca diciendo no apareció aquí, apareció allá, no apareció tal. Entonces, como no sabemos dónde está, pues simplemente es un guiño a la imaginación y tirar para adelante y que salgan tramas y que salgan historias a raíz de ella. Qué bonito. Sí, bueno, a mí me gustaría que hablarais un poquillo de vosotros, porque hemos empezado hablando directamente del libro y demás, pero para que la gente pueda conocer un poquito, pues hablar de vosotros, cómo fue esa decisión de trabajar juntos y todas estas cositas que también son importantes Muy e bien, interesantes. la señora primero. Vale, bueno, a ver, lo de trabajar juntos, la verdad es que para mí es la primera vez. Yo no había escrito nada. Yo soy más bueno, vengo del mundo del ensayo, es distinto. Yo no sé novelar. Es Fidel el que se encarga de las novelas, de las tramas, personajes y demás. Entonces yo, la historia se me ocurrió a mí, yo tengo familia en Toledo,
Y un día visitando el Museo Sefardí vi una foto del protagonista de la primera parte de la novela, que era el recaudador de impuestos del rey Pedro I, Samuel Halevi, y me encantó el personaje. ¿Cuál sería mi decepción? Cuando veo que no hay prácticamente casi nada escrito, la historia pasa muy de puntillas por el personaje, es un personaje un poco también controvertido, y decidí escribir algo, pero bueno, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que ya le conté un poco la historia a Fidel, vimos que podía tener recorrido, especialmente cuando él la novelara y demás, y decidimos tirar para adelante. Entonces, ha llevado como idea mucho tiempo ahí dormida, se quedó sin materializar, pero luego ya, cuando se lo dije a Fidel, dijo, venga, hay que darle cuerpo, hay que tirar para adelante y demás. Y decidimos escribirla juntos. Una aventura para mí, la primera, ya os digo, él tiene muchas obras ya publicadas, pero para mí era la primera vez, me ha hecho mucha ilusión. Ver el nombre ahí en la portada y tal, pues bueno, te puedes imaginar. Y bueno, yo soy profesora, ya lo habéis visto un poco en los datos que tenéis. Yo soy profesora de filosofía y de historia en eso y bachillerato. Y mi profesión es la docencia. Aparte estudio, aparte investigo y tal, pero bueno, mi profesión real es la docencia. Y entre el poco tiempo que me dejan mis chicos, que son ya mayores, son de cuarto de la ESO para arriba, y mis estudios y demás, pues decidimos empezar, ha ido despacito, ha ido con buena letra. Nos ha pillado la pandemia, nos ha pillado todo, o sea, como mucha gente que me imagino que estaréis entrevistando, pues que le ha venido esta época encima y bueno, parón por la pandemia, seguíamos viendo a ver cómo se publicaba, cómo se dejaba de publicar, pero bueno, pues lo típico, hasta que ahora felizmente pues ya ha nacido, porque para mí es casi como una especie de pequeño hijo y para Fidel igual. Sí. Y bueno, pues ya felizmente la tenemos aquí con nosotros. Bueno, por mi parte, yo llevo bastantes años escribiendo, prácticamente desde mi juventud. Otra cosa es cuando empecé a publicar, porque la literatura te exige, primero, mucha disciplina, segundo, mucha constancia, tercero, muchísimas lecturas, cuarto, aprender de los libros, de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un periodo previo de muchísima formación, tanto personal como literaria. También uno tiene que avivar ciertos sentidos como la curiosidad, la observación, etcétera. Y hasta que surge una figura al principio muy, en fin, apenas perceptible, difusa, etcétera, etcétera, y poco a poco se va aclarando. Y por supuesto una idea, porque en definitiva una novela no es más que una sucesión de ideas que pones en boca de un personaje y él siempre plantea pues una reflexión, en fin, un tema a tratar, etcétera, etcétera. Empecé a publicar, pues curiosamente, cuando me tomé la literatura en serio. Entonces la literatura me tomó un poquito en serio a mí, que fue cuando, por motivos profesionales, yo he trabajado siempre en la banca, y por el acento se me nota que soy catalán. Entonces de Barcelona, por motivos profesionales, me trasladaron a Marbella y ahí ya fue cuando empecé a tomarme la literatura más en serio y empecé pues a publicar. Tengo 9 novelas publicadas con esta es soy coautor, y un libro de poemas. Y bueno, estoy muy, muy satisfecho. Y como siempre, me anticipo una pregunta que probablemente vais a hacer, o alguno de los espectadores que nos está viendo, ¿qué novela es de la que estás más satisfecho? Pues la respuesta es muy simple, muy clara y muy directa, que es esta última, Bareque. Es así que pienso realmente que es una novela redonda por el trabajo y por todo lo que lleva en su interior, que por supuesto no vamos a desvelar. Por supuesto. Y yo quería preguntar a dos, Julia, Fidel, ¿qué ha sido lo que más os ha costado esta novela? Pues por mi parte, por lo que lo que he hecho yo, que son esos capítulos de transición histórica, es condensar.
Porque claro, es que empezamos en 1300, el siglo XIV, y acabamos en el siglo XX. Entonces, tener que hacer una especie de prensado casi de acontecimientos históricos que además tuviera sentido. A ver, la historia a la gente o le fascina, como es mi caso, o le horroriza. Entonces, capítulos de historia densa tal, pues a lo mejor a mucha gente le hubiera frenado el ritmo de la novela, no le hubiera gustado tanto. Entonces fue quizá lo que más me costó. Con un lenguaje no tan de ensayo, sino un poquito más literario, meter todo eso ahí en unos pocos capítulos. Y luego alguno que me lancé a escribir novelado. Me dijo Fidel, venga, escribe. Dije, yo quiero escribir uno en especial porque llevo mucho tiempo dándole vueltas. Me dijo, venga, lánzate. Dije, ay, por Dios. Y estuve como 4 o 5 horas delante del ordenador, miraba, escribía, me iba, me envolvía. Bueno, aquello fue una cosa tremenda porque nunca lo había hecho. Y bueno, para mí, más que ese capítulo que me costó, porque bueno, era la primera vez que lo hacía, fue el tema de condensar, de apretar en unos pocos capítulos, pues 600 años de historia, que no está mal. Pero bueno, creo que ha quedado bastante atractivo también para el lector, que vea un poco el proceso, pero no sea algo muy arduo de historia, que ya os digo que a la gente le gusta mucho o le tira para atrás. En mi caso, como en todas las novelas, lo que más cuesta es el sacrificio de las páginas, porque a fin de cuentas una novela no deja de ser inicialmente un borrador. Un borrador es como un árbol lleno de hojas y muchas de ellas están secas. Entonces hay que sacudirlas, tienen que caer porque no tienen vida. También hay que podarlo. Y ese es sí, porque de pronto hay páginas en las que el lenguaje está muy logrado, el personaje está realmente bien definido, pero ocurre que dentro de todo el cuerpo de la novela de pronto dices, pues bueno, esto probablemente tenga más de discurso que de sustancia, que a fin de cuentas es de lo que se trata. Entonces, pulirla, en definitiva, es lo que realmente a uno le cuesta, le duele un poco, porque es como ese diamante que se tiene que pulir siempre. Eso debe ser la novela. Sí, sí. En esta novela, ¿qué voz narrativa predomina? ¿Y por qué elegí ese tipo de voz narrativa? La voz narrativa es la voz omnisciente, porque es mejor manejar a los personajes. Ten en cuenta que la voz en primera persona limita mucho y tiene que haber un protagonista. En esta novela hay como 50 o 60 personajes, entonces tiene que haber ese narrador omnisciente que todo lo sabe, todo lo ve, casi todo lo cuenta, porque siempre se deja algo, y ese algo es aquello que se lee entre líneas y que le pone voz y significado al lector. El lector tiene que tener también una complicidad en lo que estás escribiendo. Eso me costó mucho a mí también lograrlo para que no se notara mucho entre esa narración más novelada y después esos capítulos más históricos. Que no hubiera ahí una especie de corte, dijera la gente, uy, esto lo ha escrito otro, parece que no se une. Entonces yo lo utilicé también un poquito, es una narración contada por alguien, para que también, ya os he dicho, que sea un poquito más ajustada al resto y encaje mejor y sea más llevadera y tenga sentido, tenga lógica que esos capítulos estén ahí. Sí, es una novela histórica, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso de investigación. Pues del personaje de Samuel Halevin muy complicado, porque ya te digo que históricamente se saben, no hay demasiados datos. El paso del tiempo con algunos personajes, pues desgraciadamente se porta mal. Y en el caso del judaísmo español, del judaísmo sefardí, han pasado muchos años, han pasado muchas cosas, muchos datos se han perdido sin querer, otros intencionalmente, se ha retorcido mucho la historia. Por eso digo que es un personaje muy controvertido. El del rey Pedro también. De hecho, el rey Pedro tiene 2 nombres. Pedro el Cruel, que es como el Pedro I el Cruel, que es como casi todo el mundo lo conoce, y Pedro I el Justiciero. Entonces dices, a ver, que también aparece mucho, es un gran personaje en la novela. Ahí estábamos mucho más limitados porque sobre el rey sí que hay mucha literatura, hay mucha documentación histórica y ahí sí que, bueno, lo que tienes que poner tiene que ser verdad porque cualquiera te puede decir, oye, puedes hacerlo,
puedes novelar un personaje histórico, pero No, estábamos claro, más limitados. Pero en el caso de Samuel Halevi se sabía claro. pocos datos, bastante inconexos y a veces, pues, ya os digo, sacados un poquito con peor intención que mejor, pues del contexto. Y ahí se ha costado, ahí sí hemos novelado bastante porque es un agujero negro, se sabe muy poco, o sea, sí que teníamos más margen para poder crear el personaje. Eso ha sido lo más duro. La primera parte ha sido mucho más complicada. También luego lo comentará Fidel por el tema del lenguaje. Estamos en el siglo XIV. No podemos utilizar expresiones modernas ni tampoco hacerlo en castellano antiguo, evidentemente. O sea, tiene que ser así un juego, una mezcla. Y luego ya la segunda parte, que es de 1920 en adelante, finales de la Primera Guerra Mundial en adelante, eso ya ha sido bastante más fácil. Ahí ya tienes un montón de acontecimientos que puedes utilizar. Se sabe ya mucho del periplo enorme de los sefardíes por todo el Mediterráneo. En este caso vamos a hablar de la isla de Rodas. Y ahí sí se saben comunidades, se conocen comunidades, se conoce qué les pasó, se saben, hay muchos datos. Pero la primera parte costó más precisamente por a veces fallos y dependiendo de diversas fuentes históricas, un año, otro, entonces iba siempre la más fiable, pero no, la Edad Media siempre es mucho más complicada de novelar por muchas veces la ausencia o el problema con los datos históricos que se manejan. Sí. Bueno, y como Julia decía, yo quería preguntar acerca del lenguaje. Son 6 siglos, ¿no? Claro. El lenguaje, ten en cuenta que lo que eluden muchos novelistas, y con razón, porque es muy difícil, en este caso pues hemos tenido la osadía de intentar trasladar al lector a esa época, a través del lenguaje, naturalmente. De modo que hemos utilizado palabras ya en desuso, como malandanza, cortabolsas, en fin, una serie cordobanes. de cordobanes, etcétera, etcétera. También, aparte de que, porque hay como un trío de personajes esenciales, que es el rey, Pedro I, son el tesorero real como judío y luego un fraile como cristiano, porque en definitiva, de la misma forma que hay un enfrentamiento por el trono entre los hermanastros, también hay un enfrentamiento a modo de religión, es decir, la religión cristiana contra la religión judía. Se puede. También un rey es favorable a los judíos y el otro es enemigo de los judíos. Aparte de eso, hemos sacado una serie de personajes cotidianos para que el lector disfrute con ellos a modo de aventura. Por ejemplo, hay una cuadrilla de niños, una pequeña banda de pícaros que le dan cuerpo a la novela. Y claro, ahí tenías que ir adaptando el lenguaje a los niños, un lenguaje mucho más popular, tal. El fraile mucho más cultivado, y entonces ha sido la primera parte, la segunda no, es un lenguaje absolutamente normal, actual, estamos hablando de los años 20, pero en la primera parte el esfuerzo por el lenguaje que ha caído más del lado de Fidel, e incluso nos hemos atrevido a poner algunas frases en el antiguo castellano, porque en judío español, y incluso en la segunda aparecen algunas frases, que eso sí lo tuvimos que preguntar, en el idioma que hablan los judíos del centro de Europa, el yiddish, porque ahí sí que nosotros ya patinamos, ya no. Tenemos amigos que lo hablan y les dimos frases, por favor, traducidnos, porque no. Y sí, bueno, ha sido un desafío, especialmente la primera parte con el lenguaje. Bueno, pero todos los desafíos son gratos, porque a fin de cuentas, pues, se acepta. Sí. Y habéis estado leyendo historias de 6 siglos, ¿no? ¿Y qué ha sido lo más desagradable que habéis encontrado? Muchas cosas. Lo más desagradable es la segunda parte, porque se inicia con el ascenso, el Tratado de Versalles, que Alemania queda muy, muy debilitada tras la Primera Guerra Mundial, y esa es una de las razones de que surja un nacionalismo, también la crisis económica, indudablemente, el ascenso de Hitler, pues quien más, quien menos conoce y ha visto a través de películas, también de novelas, qué es el nazismo. Y allí hemos seleccionado
para que no fuera demasiado Crudo, demasiado duro. crudo, etcétera, etcétera. Pero tampoco puedes eludir una realidad. Sí es verdad que hemos hecho, yo siempre lo he procurado, y es una, no sé si cualidad o de formación que tengo como escritor, que es intentar siempre las cosas, explicarlas de una forma sencilla, pero poética. Es decir, una persona tiene que expresarse de un modo que, aunque él cuente algo realmente siniestro, pues que lo haga de un modo que no, en fin, que no desentone en cuanto a dejarle pues un mal cuerpo al lector. Yo no, en fin, no soy de esos escritores que les gusta la víscera, que les gusta el gore, etcétera, etcétera. Y como no me gusta, pues tampoco sabe. Y el tema era complicado. Vale, a ver, vale. La primera parte, bueno, tiene sus momentos difíciles, pero la segunda también hemos intentado sacar algunos acontecimientos del nazismo que quizá no sean los típicos que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe. No nos hemos limitado solamente a los judíos, sino también, por ejemplo, hemos metido, sin desvelar mucho, pero hemos metido el tema de personas enfermas, personas con problemas mentales, personas... Y el tema es duro, durísimo. Lo que no hacemos es hablar del Holocausto, eso sí. Pasamos de puntillas porque ya hay muchos libros, se ha hablado mucho del tema, y además creíamos que tiene tanto peso que se iba a llevar el peso de toda la novela. Entonces la idea era que estuviera más equilibrada. Si empiezas a hablar del Holocausto, la gente se va al Holocausto. O sea, directamente capta toda la atención. Entonces, el último que le queda. Un poquito, para que sí, se sabe que han estado allí y tal, pero no cuentas vida en los campos, no hacemos un hincapié en el tema porque, ya os digo, quedaría la novela volcada hacia la actualidad y la parte medieval quedaría muy relegada, muy desdibujada. Entonces queríamos equilibrar un poco. Y también lo que hicimos para... de alguna manera, como dice Julia, para equilibrar toda esa rudeza, toda esa cosa pues, terrible, pues escribir una historia de amor entre los personajes. Que eso de alguna manera pues suaviza la tragedia, los crímenes, la esperanza, etcétera. Exacto. El lector se lleve un buen sabor de boca al final, sin desvelarlo, naturalmente. Bueno, pues ahora voy a hacer la pregunta contraria. ¿Qué es lo que os ha maravillado que no sabíais? A mí meterme en la Edad Media, lo que quieras. O sea, me lanzo también a la piscina. Para mí, volver otra vez a releer, a ver de nuevo, repasar el reinado del rey Pedro, es una parte muy bonita de la historia de España. La Edad Media a veces queda un poco como, ¡oh, qué rollo! Tanta reconquista, tanto rey, se llevaban fatal, el primo con la edad. Pero a mí la Edad Media, lo mismo, o te chifla, porque consideras que es como muy exótica, muy diferente a lo que tenemos ahora, o te horroriza. Entonces a mí me gusta mucho y para mí rescatar la historia de lo que fue el judaísmo en esa época, yo me lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho. Sí. En mi caso, podría decir que por encima de tantísimos personajes, hay dos con los que he disfrutado a la hora de escribir. Uno es cristiano, es un niño, y el otro es la mujer que forma parte de esa historia de amor. El niño se llama Palito, se llaman así. Es un apodo. Un apodo. Es un niño de la calle. Es un niño de la calle. En la primera parte. Y en la segunda, la protagonista, que al final es la que realmente se erige en la gran protagonista de la novela, que se llama Orovida. Es un nombre precioso. Es un nombre que descubrimos por azar y es un nombre que se utiliza en el judaísmo sefardí. Entonces, Orovida. Nos gustó mucho y lo tenía una amiga y dijimos, es el nombre de la prota, o sea, no puede ser otro porque es curioso, es original y lo elegimos por eso. Sí, es un personaje muy bonito. Sí. Bueno, pues aquí Mercedes Marín del Valle os lanza una pregunta. Dice que, como habéis dicho, la historia transcurre entre Toledo y Sevilla. Sí. Dice que si os habéis recreado en sus calles o por el contrario, os habéis entrado más en los personajes y en las vivencias.
Hay de todo. Sí, hay de Yo, todo. por motivos familiares, Toledo me lo conozco muy bien. En Sevilla, Sevilla os voy a también, confesar que yo no lo conocía, pero me vais a matar. O sea, estuvimos, pero estuve a posta, además, sí, tenía muchas ganas de ir a la sí, ciudad. Y dijimos, aprovechamos, sí, vamos bien, vemos lo que fue sobre el terreno, el sí. Palacio de Pedro I, todo. Y yo recuerdo, ese fue un puente, bueno, La, a mí me fascinó Sevilla. el, Ya iba avisada, ¿eh? La conocía y la gente me lo sí, decía, el resto pero yo de volví también. encantada. Es una ciudad El impresionante. resto del barrio judío, que está el Palacio De Pedro I, cerca está el Palacio I, y el toda la el judería, Palacio de Leví también. sí, la calle de Sí, los Leví, esto es, sí, bueno, yo sí, ahí sí. disfruté muchísimo. Es un pedazo de ciudad, Sí, a mí me encantó, claro, vamos. claro. Me la imaginaba bonita, pero de estas ciudades que llegas y dices, tiene más embrujo todavía de Claro, lo que yo me imaginaba. sí. Me gustó mucho, mucho. Y bueno, Toledo, que bueno, Toledo ya es... Toledo ya He ido tiene millones de veces la y bueno, atmósfera, esas es decir, atmósferas de esas claro, ciudades van- que dices son sí. otra cosa, es... Las novelas, aparte de un buen ritmo, tienen que tener también una atmósfera que seduzca al lector. Y Toledo lo tiene, nada más estar por las calles, es que ya te impregnas. Sevilla lo mismo, entras en la Y judería, en las calles Sevilla, estrechas, el barrio de Santa Cruz, yo decía, Dios exactamente mío, igual. no me Exactamente quiero igual. ir, yo me hubiera Dentro, quedado allí, vamos. es que dentro del Sí, sí, es palacio, una pasada, de la una maravilla. Alcázar, Del Palacio Pedro de I. Pedro I, hay un pequeño patio que se llama Patio de Leví. Entonces sale en la novela, a modo de reflexión que hace el tesorero real. En los momentos así de preocupaciones de Estado y demás, se va ahí, se sienta, está. Y en ese Los momento te árboles, aparecía el claro, palacio, claro, claro. ya. Entonces, Sí, ahí claro, sí. y viceversa, en el momento de entrar en ese pequeño patio, digo, aquí tenía que estar Samuel Halevi, aunque no lo diga la historia. Claro. Pues no hay documentación, pero sí. Entonces, la magia del lugar es capaz de seducirte y de condicionarte también sobre lo que vas a escribir. Sí, sí. Por supuesto. Y a la hora de hacer las tramas, cómo lo estructuráis? Pues mira, la hora de la trama se parte, puesto que históricamente estaban enfrentados los dos hermanastros. Eso nos enlaza con el principio de la Biblia, con el enfrentamiento entre Caín y Abel, es decir, el caínismo, el famoso caínismo de la historia que tantas veces se ha repetido. Y esa sería la trama central, es decir, la génesis de toda la novela. Y alrededor de esa idea, de ese tratamiento del caínismo, armar pues toda una serie de personajes, de historias y de hechos reales, porque curiosamente la novela, todo el desarrollo viene de una anécdota totalmente trivial, pero cierta, que le ocurrió al rey. Pero que no vas a contar. Pero que no voy a contar, naturalmente. Y, claro, y en la segunda parte, 3/4 de lo mismo. Teníamos interés en poner una familia sefardí completamente normal. ¿Qué entendemos por normal? Que no fuera una familia de observantes, de judíos que están todo el día en la sinagoga, etc. Sino una familia... Que también los hay. Que también los hay. Que aparecen en la novela. Sí, claro, también. Pero no como protagonistas. Entonces los hicimos de lo más normal, con sus virtudes, sus defectos. Normalizar un poquillo la visión claro, que se tiene claro, del judío, porque a veces en España sabéis que sí, bueno, con el paso del tiempo y tantos siglos, pues bueno, se todavía ha deformado también un poco. Y todavía hay algún prejuicio. Hay prejuicios y demás, y dijimos, una familia normal, en la que cualquiera, claro, independientemente de quién seas, de cuál sea tu credo, como si no tienes ninguno, te veas reflejado pues con sus cosas claro, buenas, sus miserias, claro, sus virtudes y en la que todo el mundo pudiera verse retratado. Sí. ¿Y cuánta parte de vosotros podemos encontrar en la novela? Bastante. Bastante. Siempre hay algo de uno. A veces se disfraza, a veces se esconde. Algún personaje. Pero también, sí. Algún personaje, sí. Por ejemplo, claro. Sí. En Orovida, pues yo he visto una parte de Julia, y ahí que el personaje, pues, me haya salido, espero que redondo.
la abnegación, el sacrificio, el trabajo, la lucha, cualidades que uno busca en la vida, en la persona que se rodea y que quiere. Y entonces, pues bueno, sí. Y la historia en general, yo sí. sentí que tenía que escribir sobre Sí. esto. Los dos lo sentimos y Sí. dijimos, tenemos que poner parte de nosotros porque también es parte de lo que nosotros somos. Entonces dijimos, bueno, Claro. pues, para adelante, que la gente se vea retratada también un poquito en la novela y vea que estamos ahí nosotros de alguna manera. Claro. Sí. No solo como escritores, sino Sí. más personalmente. Ajá. Y una preguntilla, porque siempre lo solemos preguntar. ¿Los personajes os han hecho alguna jugarreta o lo teníais totalmente claro lo que iba a hacer cada uno? A mí me ha hecho una jugarreta él. Hubo un personaje que a mí me gustaba mucho y que él manejó de una manera que no me gustó al final. Pero bueno, ya lo había hecho, dije, no lo cambies, está bien. No, pero sí me enfadé, entre comillas, y dije, joder, que no sea como yo decía, pero bueno, sí, nos ha hecho, a mí ese personaje sí me gustaba mucho y bueno, no, al final es suyo, lo hizo él, lo inventó él, es un personaje de ficción y me dio cosa. Bueno, pero explica no digo más. Explica el desenlace de la primera parte. Pero ya está. Ya está, y ya está. No puedo decir más. Ahora bien, el personaje o los personajes, claro que te hacen jugarretas. Entre otras cosas, porque cuando se te plantea un dilema, escoger entre este camino y el otro, es el personaje el que escoge. No escoge uno. Tú te crees que como narrador omnisciente conoce la historia, pero no es verdad. A veces escribes, te encuentras que dices, he escrito esta página y la borro entera y cambio completamente el giro, doy un giro tremendo a la novela. Eso sí me lo ha dicho, sí. Mire, si hago esto con este personaje, eso sí me lo... Yo en algunos sí, bueno, he intentado opinar y tal, pero en algún otro, pues... Es una espinita que tengo ahí, ese personaje. Da mucha penita. Pero bueno, se nota. ¿Ves cómo se vive la novela? Es parte de ti. Decía, a ver, ¿cómo tal? A ver, yo alguna vez daba alguna idea, lo que pasa es que luego la cosa de novelarla, evidentemente, es suya. Yo ahí no entro, pero... Lo que hacíamos en cuanto al trabajo era que cuando escribía un capítulo, se lo daba a leer, entonces teníamos que estar de acuerdo para seguir adelante. Es decir, si había una dificultad en cuanto a que pues a uno le gusta, al otro no, o uno cree que a lo mejor puede ir por aquí, o alguna etcétera. inexactitud, decías, Claro, anda, también, mira, esto, espérate que lo hemos puesto mal, tal, hay que ponerlo de otra manera. De todas maneras, al final del libro, como manejamos a veces un lenguaje un poquillo, quizá un poco extraño para la gente, no por el lenguaje general, sino por términos que usamos que son los términos típicos del judaísmo, que a lo mejor hay gente que no lo conoce y demás. Atrás hay un anexo para que la gente, una especie de glosario, para que la gente vea un poco pues algunos términos y demás y que no... Ahí se explica absolutamente todo. Y se aprende del judaísmo. Aparte de la historia, de los hechos históricos, también se aprende dentro de la religiosidad del judaísmo, como viste en las oraciones que hacen o que tienen, etcétera. Y eso está explicado en el glosario. También se explica pues algunos personajes históricos que salen de un modo tangencial, pero que fueron naturalmente reales. ¿Nos podéis leer un trocito? Mira, yo te voy a leer del principio, porque pienso que toda novela tiene que tener un principio bueno, capaz de seducir al lector. Yo siempre lo persigo, es decir, si una novela no me gusta las 2 primeras líneas, ya no sigo. Pero bueno. Además es el principio, no desvela nada. Es el arranque también un poco para abrir boca por si quiere... Es el modo de la gente de que el lector diga, hombre... Ver cómo empieza, pues... Aquí está. Nuño del Castillo era un hombre con un secreto en el cuerpo y un pecado en el alma. Punto y aparte. Un secreto en el cuerpo y un pecado en el alma. Ya estamos esperando más. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el pecado? Pues espera, ya se irá espera un segundo. El segundo personaje, importante, capítulo 2. Samuel Leví Abulafia tenía un deseo en el corazón
y otro en la mente. Tercer capítulo. Vas introduciendo personajes poquito a poco. Que es el rey Pedro. El rey Pedro tenía dos amores, la espada y las mujeres. Amaba la espada porque le permitía defender su reino de sus hermanastros Fadrique y Enrique. Amaba a las mujeres porque sin ellas el mundo sería aún más ruin y violento. Ya está. ¿Ya está? Eso es la primera parte, luego la segunda. Sí, no haga la segunda. Está muy bien. La verdad que dejáis con ganas de seguir leyendo. Hombre, Bien. la portada, ¿cómo surgió? Dáselo. La portada. Pues La idea fue de vimos Julia. varias posibilidades. Tenía que salir en la piedra. Ujú. Entonces, al principio pensamos en poner directamente el pectoral, pero claro, Vamos a era muy enseñar. complicado. Sí. Ahí la tenéis para quien no la Sí, haya visto. sí. Ahí está. Al final dijimos, el hilo conductor es la piedra de toda la novela. Pues como son dos partes, tiene que pasar de una parte a otra. Entonces, a mí se me ocurrieron dos manos. Una mano arriba femenina Sí, nada. que lanza la piedra. Esta es la Edad Media, representaría la Edad Media, y la piedra pasa, salta, además no la recibe todavía, está como saltando, hasta la época actual, del siglo XX, que es la segunda parte de la novela, y nuestra sorpresa, para muy bien, realmente a mí me encantó, fue que detrás pusieron una de las sinagogas de Toledo y en la parte de atrás se ve un grabado antiguo de la ciudad y nos pareció muy, muy bonito. Y cuando la recibimos, la verdad que me gustó mucho. Sí. Me pareció muy, muy acertada. Sí, sí. Sí. ¿Y qué fue lo que más os costó? Porque, bueno, escribir os costaría horrores, porque mucha telita con mucha historia, la verdad que tuvo que ser muy complicado. Pero luego, lo que es el trabajo de, una vez que vas con la editorial, te presentan una maquetación, te presentan unos errores, ¿eso cómo lo llevaste y eso? Bien, bueno, eso es, a fin de cuentas, es un trabajo artesanal. Lo difícil es el trabajo creativo, porque ahí, Pero la verdad es que es ahí muy te tienes bonita, que porque, exprimir. a ver, Pero sí, queda, la novela evidentemente es el contenido, ha quedado pero también es fantástica. el continente, Sí, porque la letra está muy bien. ha quedado muy bien. Han una puesto letra, realmente al comienzo de cada capítulo Unas cenefas. unas cenefas bien bonitas sí. y la verdad es que estamos muy satisfechos, Sí. se lee muy bien, es muy Sí. agradable, no es Sí. un libro grande, lo puedes llevar en cualquier parte. A mí la verdad es que la edición Sí. como tal, Sí, cuando sí. ya vi el libro, nos mandaron un ejemplar para que lo viéramos, Sí. quedé francamente sorprendida de lo bonito que había quedado. Sí. Igual como es mío el primero, pues No, como la pero- madre, como bueno, No, creo que puede ser también. ha pero quedado aún precioso. así nos pareció Ha quedado impecable. francamente La bonito edición, la portada y la la edición edición. ha quedado preciosa. Estamos francamente contentos. Sí. Ha quedado Sí, muy bien. si Fidel lo dice que ella tiene experiencia en esto, Sí. es buena, podemos decir que es buena. Sí. Dice que tenía que un Sí. libro muy bien vestido, Sí, efectivamente. Sí. Y muy Bueno, yo he adecuado leído para por lo aquí- que cuenta todo. Sí. Yo he leído por ahí que Fidel tiene muy buenas críticas. Por ahí Bueno, me han sí. dicho que por ahí había una escritora muy conocida que comentó algo sobre Sí. su manera de escribir y eso. Y ahora tenemos, esto no digo el nombre, se queda en reserva, pero hoy hemos tenido noticias de una escritora bastante famosa que está leyendo el libro, me ha dicho, te llamo. Es amiga y bueno, nos Bueno, ha sorprendido mucho. Dice, tengo el libro, Sí. voy y tal. Que le Y están yo no me lo esperaba. cantando. Yo no me lo esperaba. Sí, la verdad, digo, Está disfrutando muchísimo. Tanto es así que probablemente pues lo cuelgue en redes y en haga una pequeña reseña. sí, alguna reseña y también en un blog que lleva, que ahí sí que tiene pues... Y la escritora a la que os mi- referís es miles- Ana María Matute, miles- que era miles de amiga de seguidores. Fidel. Sí, esta no lo digo todavía el nombre por prudencia y demás, pero sí la que La me hizo grandísima escritora, la gran reseña, la gran crítica o el gran elogio, y tuve el privilegio que fuera Ana María Matute. Y voy a contar algo sobre ella porque alguna vez me lo han preguntado.
¿Cómo la conocí? Pues yo la conocí porque como era empleado de banca, pues mi oficina, una oficina que estuve poco más de un año, estaba en el edificio donde vivía ella. Y un día vino el hijo y yo, pues a ella naturalmente lo conocía, pero el hijo, por el apellido, etcétera, le dije, digo, mira, digo, yo escribo, digo, ¿te importaría que le diera a tu madre una página, 7 o 8 páginas o por ahí, de una novelita que estaba haciendo? Dice, no te preocupes, dámelo. Y a la semana o 10 días me dice, mira, me ha dicho mi madre que tal día que vengas a tomar café. Me quedé. Y entonces cuando entré, curiosamente salía una escritora con cierto nombre, tampoco voy a decir quién es, y coincidió, pues yo fui puntualísimo, puntualidad británica, a la hora que me dijo. Y salía, yo la saludé, hola, buenas tardes. Y cuando entré, nada más cerrar la puerta, Ana María Matute me dijo, tú serás escritor. Y dice, esta es escritora, pero no es buena escritora. Tú sí, tú vas a quedar. Lo juro. Qué bueno, de verdad. Era una tontería, pero bueno, ya vio algo. Entonces tuve el privilegio que en la primera novela pues me la presentara, me hizo una bonita reseña y muchos elogios en una revista de literatura de Barcelona que se llama Que Leer, y desde entonces pues bueno, me ha seguido y lástima pues que falleció la pobre, pero bueno, es ley de vida. Pero que tiene que ser maravilloso que una persona así te diga otras palabras. Sí, de verdad que sí. Tiene mucho cariño. Sí, yo lo tengo. Tenemos una foto aquí con él en casa. Tengo muchísimo cariño. Sí. Hice cuando estaba en Marbella, la llevé para un acto literario. Yo en Marbella tuve durante varios años un taller literario y aparte colaboraba con el ayuntamiento, con la delegación de cultura, haciendo ciclos de conferencia, presentación de libros de escritores, etc. Y un día la concejala me dijo si podía traer a Ana María Matute y vino, ya estaba mayor y bueno, fue un acto pues muy emotivo porque yo me fui de Barcelona en el 93 y la vi 3 o 4 veces y el acto de Marbella fue en el 2010 que a la pobrecita ya no le quedaba mucho de vida. Pero sí, fue una extraordinaria escritora, por supuesto, pero también una extraordinaria mujer, además, una de esas mujeres realmente empoderadas. Voy a decir algo que ignora muchísima gente, y es que ella con 25 o 26 años, con un hijo de 2 años, se divorció. Bueno, se separó. Cuando no había divorcio, ¿no? Pero se lo arregló un amigo. Y luego estuvo un año en la casa de Cela, ayudándole pues, con el trabajo y con todo. Y ya está. Qué bueno. Bueno, ¿y por qué la decisión de publicarlo con una editorial y precisamente con la editorial que os lleva el libro? Pues gracias a Virginia Bonilla, que lo ha puesto todo muy fácil. Ha sido maravillosa, ha creído en nosotros y es, en fin, una profesional como la copa de un pino, de verdad. De verdad que el resultado... Estamos muy satisfechos. Estamos muy satisfechos. Sí. Es una decisión complicada, ya sabéis que se mueven muchos palos a la hora de editar y demás, pero la verdad es que en su caso ha sido todo mucho más sencillo de lo que yo creía, que yo además, ya os digo, era la primera vez y me imaginaba una cosa complicadísima y tal, y probablemente lo sea, pero de verdad que independientemente de que nos esté escuchando ahora, que es verdad, es que nos lo ha puesto muy fácil. Sí. Lo ha puesto muy fácil. No, y aparte la difusión que está haciendo, estamos encantados, todas las entrevistas que nos ha conseguido, pues soy, en fin, ya que estamos hablando con vosotros, hemos estado muy a gusto con todo, nos han encantado las preguntas que nos han hecho, todos muy buenos profesionales, muy simpáticos, de verdad. Vosotros estáis todo el rato con la sonrisa en la boca, claro, da gusto hablar. No, es que es verdad, da gusto hablar
con personas pues ya que tienes Sí, cercanos, un feeling, sí. ¿no? Nada más verte ya en Aunque pantalla, sea pues ya, por la claro, pantallita, claro, pero sí, claro. la verdad es que Sí, sí, estamos sí, muy contentos, sí. muy, muy de Pues acuerdo. la verdad que os lo digo de corazón, es un placer hablar con vosotros y además sobre un tema tan desconocido como es la España sefardí, ¿no? Que está muy perdida. Entonces, como es tan nuevo, bueno, nuevo no, porque es muy antiguo, Original. pero como es tan Es nuevo el original. tema, es tan original, me gusta mucho todo lo que contáis. Entonces por eso es tan bonito, ¿no? No es el típico tema no, son temas distintos y es muy bonito Sí, ya te digo que está pues a veces un poco tergiversado o se sabe muy poco. Mucha gente te pregunta, más que quizá el rechazo, tal, no, ahora mucha gente lo que quiere es Sí, saber. sí, 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 Entonces sí. dijimos, Hay más tenemos que hacer, curiosidad, sí, hay sí. más curiosidad que otra cosa. Dijimos, ¿por qué no hacemos una novela en la que la gente se empiece a acercar y pueda ser a lo mejor el primer paso para que luego lea otras cosas o le apetezca viajar a una ciudad que tuvo una judería importante y bueno, empiece a verlo como una parte más importante, como Claro. una parte más de la historia de España que a veces pues desgraciadamente Sí. ha pasado desapercibida o para lo malo. Sí. A veces ha habido mucho prejuicio Sí. y bueno, No, queríamos también hacer sí, eso sí. como una especie de... Bueno, Y es probable que más de un lector visite Sevilla y vaya a la zona que y anda, mira, transcurre, la calle de los Levíes, mira, que transcurre la novela, al igual que que sepáis Toledo. que va por ahí. Claro, porque las calles siguen. Es decir, Sí, sí. claro. a pesar de los años, Algunos de edificios los no, siglos, siguen. pero Claro. No, pero el palacio sí. era un convento y bueno, han cambiado mucho, han pasado muchos años, siglos. Entonces, bueno, pero por lo menos que la gente diga, bueno, Sí. pues mira, anda, esto me apareció en la novela. Pues, Sí. con eso ya nos damos por satisfechos, nos damos Sí, por, sí. bueno, encantadísimo. Sí. ¿Y qué preguntas no os han hecho? Uy, Hoy todavía muchas. me imagino que muchas. Yo qué sé. Seguramente. Uf, No, Y de momento no ha habido preguntas incómodas. no, Si vamos a esto. no, No, que no nos hayan hecho, pues yo creo que nos han hecho de todas. no sé, sí, más o menos. pero alguna pregunta que digáis vosotros, hay que ver qué mala suerte que no me han hecho esta pregunta, que yo me gustaría contestarla. No, tampoco, porque la misma entrevista ya va generando preguntas y respuestas. Lo importante es estar a gusto y siempre con unos va hacia una dirección y con otros en otra. Y con unos, pues no se puede contar algunas cosas o muchas del libro. Sí. En todo caso, esa sería bueno, la pregunta que no nos han pregunta hecho y que no nos van a hacer que no y que puede si nos la responder, hacen no claro. lo vamos a decir es Claro. cómo acaba. Claro, Claro. Uy, claro. alguna vez pues gente que se la ha comprado y tal y no me puedes decir no. Ya. Ahí sí Julia, somos taxativos. sí. No. No. Julia me decía cuando empezaba a escribir un capítulo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba? Digo, bueno, Espérate, ya veremos. déjame que acabe. Pero bueno, eso, Sí. a ver, yo Ya. lo tenía que saber para Claro, luego más o menos claro, encajar lo mío. claro. Pero la pregunta Tenía típica, esa curiosidad. ha habido algunos alumnos míos que se lo han comprado, Sí. pues ya dinos algo. Digo, Ya no, claro. no, yo no hagáis la tontería de iros al final porque primero os va a resultar rarísimo Claro. y no. O sea, además es que son dos partes, no. Dinos algo, alguna pista. No. No. Ahí sí que nos hemos cerrado en banda. Sí. No. Pues la verdad que llama mucho la atención. Llama mucho la atención y la verdad que tengo ganas de que nos contaseis, nos leyeseis un poquito más. A ver, vamos a coger algo de la segunda. De la segunda parte, por la primera ya hemos visto. A ver, ¿cuál sería un capítulo chulo? Mira, por ejemplo, esto es un trocito, leo un poquito, es historia, pero para que os hagáis una idea de cómo está tratada un poco en la novela. Dice, la fatídica noche del 9 de noviembre de 1938 dejó un pozo de dolor, miedo y desamparo en la comunidad judía de Alemania, y por extensión la inquietud se adueñó de las otras comunidades europeas. Aquellos que tenían familiares y amigos en Alemania empezaron a descolgar el teléfono y a llamarlos con la angustia en el pecho y la esperanza en el corazón. Hubo lágrimas de gratitud y alivio cuando escucharon la voz de una hija, de un hermano, de unos padres, de una novia, de un amigo.
son las noches, cristales rotos, etcétera. No hace falta que se diga, ya se sabe, se da la fecha, la gente ya lo sabe. Y bueno, para que veáis un poquito que las partes más históricas, a ver si puedo coger uno de los capítulos históricos. A ver, un momento. El epílogo y al final. No, ¿dónde está? Está por Por aquí. ahí. Este todavía no. Espera un momentito. A ver. Este es el comienzo de la segunda parte. No, Tenemos aquí el sí. epílogo. Sí. No, pero Por ejemplo, desvelas aquí. eso, no. Aquí, por ejemplo. Aquí. En 1391, centenares de sevillanos saltaron a las calles y llegaron a provocar disturbios en la judería. Los nobles sofocaron la revuelta, temiendo perder la muy generosa contribución de la aljama judía, pero no pudieron controlar que el 6 de junio del año en curso una multitud saqueara sin piedad el barrio judío. Bueno, se narra. Y a partir de ahí, pues después la grandiosa judería toledana, el CAL de Barcelona, que es la palabra catalana para hablar de eso, ves, lleva ahí un asterisco, la gente lo mira y bueno, pues ya. Córdoba, una fiebre que todo lo devora, la revuelta de odio y sangre fue extendiéndose de sur a norte, dejando comunidades diezmadas o divididas. Muchos optaron por abandonar la tierra que los vio nacer, el lugar donde reposaban sus mayores, la ciudad donde habían nacido sus hijos. El éxodo hacia Portugal, el norte de África y otras zonas del Mediterráneo comienza a dejarse notar en las juderías peninsulares e insulares. Ciudades como Tánger, Tetuán, Alcázar-Quibir, Salónica, Lisboa, Sarajevo, Rodas y otras muchas recogen el inmenso valor del judaísmo sefardí como un tesoro que pierden los reinos de Castilla, Aragón y Navarra para siempre. Pues, por ejemplo, una parte histórica que metí, pero que tampoco es historia, sino que bueno, intenté novelarla en la medida de lo posible. Yo creo que ya. Pues, Julia, te digo lo que decía Fidel antes, que yo estoy deseando de leerla. Pues es empezar. Así que ya te digo. Empezar y todos los que como yo, que van a estar deseando leerla, porque tanto su parte como la tuya están muy bien. Y ahí está la pregunta, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Conseguirlo? En cualquier librería. Está librerías hay 200 por lo menos en toda España. Sí, unas 200 librerías. Y si acaso no está, lo piden. Lo pidan si se ha acabado o no lo han traído, lo piden. Al distribuidor, que es AZ, el mejor distribuidor de España, y en un par de días lo tiene. Y en las plataformas digitales. En Amazon, por ejemplo, está. Y sobre todo eso en librerías. Librerías, ha habido gente que lo ha pedido, se lo han traído, me han dicho de todas partes, alumnos míos que lo han comprado por ahí, o sea que no hay problema en encontrarlo. Sí. Y una preguntilla que os voy a hacer. La verdad que es un tema muy interesante, ¿no? Y también me pregunto, ¿vosotros qué lo habéis hecho? ¿Con idea de darlo a conocer porque la gente lo conozca o porque vosotros necesitáis sacarlo fuera? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Sin duda. Las dos cosas, sí. Forma parte de nuestra vida. Lo que en el judaísmo se llama una misbah, que viene a ser como un acto de honor. Hacer una buena acción. Sí. Para nosotros haber escrito esto es una reconciliación. Un mandamiento, pero no un mandamiento en el sentido de obligación, sino un mandamiento que uno se impone y dice, tengo que escribir sobre esto para que la gente también lo conozca, pero también para quedarme yo con esa descarga de decir, lo he hecho, al final lo hemos hecho. Son las dos cosas. Sí. Cosas. Pero bueno, insistimos, es una novela, lo cual quiere decir que tiene todos los ingredientes de la novela, empezando por la aventura, la desventura, las pasiones, los desengaños, las frustraciones, el dolor, el sufrimiento, la lealtad, el engaño, la infidelidad y el crimen. También hay un crimen. Es decir, que tenemos de todo, es para todos los paladares. Es como una tarta que dentro me queda con la leche que yo no puedo comer dulce, me gusta mucho el dulce. Me gusta mucho. Bueno, es como una tarta que dices, es chocolate, pero de repente abres y hay más chocolate. Hay más chocolate. Pues algo así. Algo así. Para los golosos. Para los golosos. Bueno. ¿Y vuestra palabra favorita? ¿De la novela? No, de vuestra palabra favorita. En general. Bueno.
esta es la pregunta más complicada que hacemos siempre. Esta sí, Sí. esta tendrías que haber avisado, ¿eh? Hombre, yo diría que la lealtad Sí, el amor. y el amor. ¿vale? El amor y que van unidos, Mm. por lo menos para mí sí. Sí. Lealtad y amor, probablemente. ¿Algo que le quisierais decir a vuestros lectores o que vosotros queríais decir ahora mismo? Tenéis la oportunidad. Que se lo van a pasar muy bien. Sí. Que se van a entretener. Sí. Van a pasar ratos divertidos, ratos, bueno, más, quizá más Claro. de reflexión, Sí. que hay de todo un poco en la novela, que no, Claro. que la cojan con gusto y que empiecen y Claro. que se dejen llevar, que les va a llevar a muchos lugares, a muchos sitios, una novela también de viajes, Sí. como no puede ser otra, siempre que se habla del judaísmo, hay que hablar de varios sitios Sí. y que la disfruten y que nos lo digan. Claro. Y si no la disfrutan y no les gustan, que nos lo digan también, que no pasa nada. Nada. No tiene por qué gustar, pero nosotros creemos que sí, que va a ser, Estoy convencido que sí. leerla va a ser Porque a fin de cuentas entretenido y va a ser la novela agradable. refleja la vida de una serie de personajes, pero En las que ya os decimos que se puede ver cualquiera. sí, pero la vida y por tanto los sinsabores que hay en la vida, también las alegrías. Entonces refleja no solamente los hechos cotidianos, históricos, etcétera, sino también lo que sentimos cuando vivimos con intensidad, que somos capaces de amar, de perdonar también si se te hace el caso, etcétera. Bien. Sí. Bueno, y ahora yo voy a poner en un aprieto. Quiero que me elijáis cada uno un personaje el que más os guste de vuestra novela. Y, A ver, aparte de ficción, el niño de la primera parte, y de no ficción, a mí me fascina Samuel Jaleville. Me parece un pedazo de personaje tremendo. O sea, bueno, yo pongo Rovida, la protagonista femenina. de la novela, y el personaje real también sería Samuel Levy, precisamente porque se sabe poquísimo de él. No encontramos documentación, no hay novelas. Hay una serie de televisión española sobre Pedro hace 1000 I, años, sí. pero prácticamente no lo mucho, tratan. no sale mucho. Sale más su... Y el rey Pedro también Sí, es un pedazo de personaje. Sí. Era un personaje. Sí, muy complejo. Sí. Bueno, Fidel, Julia, nos queda ya muy poquito y que quiero preguntaros antes de nada, ¿qué más proyectos tenéis juntos? Juntos de momento, no. No, Él está escribiendo, pero... De momento no Ya, sirve, que lo explique. estar juntos, felizmente casados. Ay, Pero yo he empezado una nueva novela porque, en fin, soy... Decía que no, me voy a tomar un tiempo. Sí, después, sí. me he quedado Me reventado. dejó es una- muy agotado, Ya. pero no. No he Ya, podido. En un ya par de está, meses ya estaba sí. escribiendo otra vez, sí. No puedo pasar sin escribir, la verdad. Y Julia, pues está... Yo con mis clases y Bueno, mis cosas de momento tiene un estoy proyecto liada, para un pero- libro pero también. para largo. Tiene un proyecto para un libro, Pero para más largo. de momento está, también ha quedado extenuada. Sí, lleva mucho trabajo. Sí. Hombre, estamos hablando de 6 siglos, ¿eh? Le dejarlo reventado, ¿eh? Cada uno reventado. Claro. que tener la historia, tiene que agotar bastante. Sí. Sí. Bueno, pues lo dicho, ha sido un placer teneros Igualmente. hoy aquí. Un ratito volando, Sí. con muchas cuestiones en el aire, seguro. Y esperamos que nos volvamos a ver en otra ocasión. Sí, por supuesto. Encantados. Muchísimas gracias. Igualmente. Ha sido un placer. Igualmente, lo que necesitéis ya sabéis dónde estamos. Estamos Muchas por gracias. aquí. Igualmente. Si queréis hablar de cualquier otra cosilla o lo que necesitéis, aquí estamos. Muy bien. Vale, le damos Muchas gracias a gracias. Virginia, que es la que nos ha dado la oportunidad de conoceros. Y bueno, recordad que de los miércoles de 5 a 7 en Radio El Álamo, en 106.8 de la FM,
os podréis escuchar este miércoles que viene. Vale, Vale. perfecto. Quien Muy quiera bien. escucharos, ya tiene donde poder escucharos. Muy bien. Aparte, en el YouTube Promoviendo Cultura, subiremos también este ratillo para que todo el que entre también os pueda ver y pueda conocer este libro tan bonito, Bareket, que me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto. La verdad me llama mucho la atención sobre este libro, me ha gustado mucho. Muy La bien, verdad. muchas Muchas gracias. gracias. Que conozcan al libro y a los autores. Y por Bien. supuesto, muchas gracias a todos los que se han ido conectando y a los que nos verán después. ¿Vale? Efectivamente, Que muchas gracias a todos. no sería posible esto. Así que, Y gracias a Virginia. Muy bien, muchísimas Y a la gracias agencia. a Gracias. todos. A vosotros, un muchísimas placer gracias. muy grande, ¿eh? Un Un abrazo. besito. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.